Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones, amados hermanos. Hola, muy buenas tardes, Dios los bendiga grandemente. Bendiciones para todos. Vamos a esperar un ratito que los hermanos se vayan conectando. ¿eh? Bendiciones para todos. Bueno, es una alegría estar compartiendo con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a esperar que los hermanos se conecten. Estás muy fuera de foco, vení más acá. Estoy conectando los hermanos. Pero vení más acá. Hola, ¿qué tal? Johnny, bendiciones para vos. David, bendiciones. Querido primo, ¿cómo estás? Bendiciones, qué bueno que se pueden conectar. Oramos por las redes sociales, por la conexión de ustedes también y la nuestra, para que el Señor pueda hacer que no se corte la comunicación, ¿eh? A veces el enemigo es muy astuto, ¿no? También anda ahí revoloteando entre las redes sociales bueno, hay algunos hermanos que a veces se quedan sin luz, ¿no? Así directamente, se corta todo. Así que bueno, es una bendición poder compartirles en este día martes el maná, el pan de vida, el que realmente desciende del cielo, de la boca de Dios, palabra de vida, palabra de verdad, la sana doctrina, para que ustedes se puedan alimentar en este día, pueda nutrirse, pueda madurar, pueda crecer en fe. En estos tiempos que tanto se necesita y que tanto tan atribulada está la sociedad, nosotros estamos viendo que la gente está muy preocupada, hay gente que me dice que está desanimada, que se ha deprimido, que se ha enfriado. Bueno, son cosas medianamente normales que le está pasando a muchas personas, no solamente aquí en nuestra ciudad, sino en medio del pueblo, ¿no? La gente por ahí no se termina de acostumbrar a todo esto, ¿no? Digamos, de una iglesia virtual, ¿no? No es lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? A nosotros nos gustaría estar en contacto con ustedes, poder charlar, poder abrazarlos, poder mirarlos a los ojos, pero bueno, no lo podemos hacer por esta pandemia y es el peor momento, creo, al menos en esta ciudad de Mar del Plata, Argentina. Digamos que el virus está circulando mucho, hay mucha transmisión comunitaria, así que este es el momento que nos tenemos que cuidar todos. Así que hola Juan, Mesia, bendiciones para ustedes, bendiciones hermana Graciela, Leito, Johnny, bueno, todos los hermanos que se van conectando ahí, firmes. Así que bueno, los bendecimos, vamos a esperar que acá el pastor está compartiendo el link, compartiendo en los grupos. Usted comience ahí a compartir en sus contactos, en sus grupos, comience a viralizar, la palabra de Dios, para que esta palabra pueda llegar, pueda ser extendida. Es como una gran red que uno la va a desplegar, y esa red que realmente el Espíritu Santo la pueda hacer extender para que realmente pueda llevar frutos. No sabemos hasta dónde pueden llegar las redes sociales y este video, ¿verdad? Amén, amén. Dios los bendiga. Bueno, ya compartimos en las páginas de los hermanos, así que estamos preparándonos ya para tener un tiempo con el Señor. Así Amén. Que bueno, que hayan tenido un buen día en este día frío, pero es un día que el Señor también lo ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Así que bueno, es un placer poder estar una vez más aquí para compartir con ustedes, para compartir un pensamiento de la palabra del Señor, una palabra de aliento, una palabra de reflexión y también, ¿por qué no?, una palabra donde el Señor nos pueda confrontar también, con la verdad, porque es bueno ser confrontados con la verdad, porque eso es lo que nos hace ver si estamos caminando Amén. bien o no, y que podamos poner en la balanza y decidir hacia dónde seguimos. Así que bueno, es una alegría poder estar una vez más con todos ustedes. Gloria a Dios, hermanos, sí, así es. Y todo, como siempre les aconsejamos, que todo lo pase por la palabra de Dios, por el filtro de las palabras. Por eso la importancia de escudriñar las escrituras. Una cosa es leer las escrituras, otra cosa es escudriñarlas. Cuando usted
la lee por arriba y se va a quedar con la palabra literal, la palabra escrita, la historia. Pero cuando usted escudriña, usted comienza a encontrar los tesoros escondidos, los misterios de parte de Dios, las cosas que estaban ahí, tal vez muchas veces leyó ese texto bíblico y siempre que lo lee siempre encuentra algo diferente. ¿Cómo puede ser? Porque la palabra es espíritu, es vida. Se vivifica, ¿no es cierto? Se revela, se nos revela, ¿no? A cada uno de nosotros, y eso es lo bueno, ¿no? Poder encontrarle los secretos que tiene el Señor en la palabra, ¿eh? Si leemos la vida, por ejemplo, del ciego Bartimeo, y bueno, he escuchado pero cantidad de predicaciones sobre el ciego Bartimeo y todas diferentes, todo con una connotación por ahí histórica, tradicional, religiosa, diferente completamente, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese es, digamos, es lo espiritual de la palabra, ¿no? Encontrar la revelación, la rema. La rema del espíritu. Por eso la importancia de cuando uno va a traer la palabra, de realmente pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que realmente no sea algo que yo haya elegido, sino que ya el Espíritu Santo haya puesto en nuestros corazones, ¿no? Esta palabra que vamos a compartir hoy, bueno, ya hace unos 15, 20 días que andaba dando vuelta por mi cabeza y bueno, hoy la preparé, pero hacía 15, 20 días que ya el Señor es como que te va dando cosas, ¿no? Te va dando, para en algún momento darlas, ¿no? Y te va dando, es como tenés una reserva de palabras que están ahí, que vos después orás y decís, bueno, a ver, tengo 5 palabras, ¿cuál es la que realmente vos querés hoy hablar? Y bueno, y Dios te dice esta, ¿no? Y cuando es la palabra es como que se te revela Amén. La palabra, y uno a veces lee las otras y dice, no, estas no son. Y esta sí, ¿por qué? Porque al leerla y al escudriñar y al buscar los textos bíblicos y la confirmación, ¿no? Es como que la palabra revelada, la palabra que es lo que Dios quiere en ese momento dar, es como que se hace viva en nosotros, ¿no es cierto? Y es como que nos impacta. Así lo siento yo, ¿no? Como que cuando Dios quiere decir algo es como que nos impacta primeramente a nosotros y nos toca a nosotros, ¿no? Y aún nosotros somos sorprendidos, ¿no? Porque a veces dicen, mirá vos, ¿no? Lo que dice esta palabra que yo había leído y bueno, mirá, esto es algo diferente de lo que yo había recibido. Así que ese es el milagro de la palabra de Dios, ¿eh? La importancia. Un cristiano, un hijo de Dios, siempre tiene que estar parado en la roca y estar parado en el fundamento, en la palabra de Dios, ¿eh? Que no es cualquier palabra, no es palabra de hombre, no es lo que yo deseo, Amén. No es lo que yo pienso, lo que yo siento, sino es lo que Dios hace todo eso, ¿eh? Porque muchas veces uno puede decir, yo siento de parte de Dios de dar esta palabra. Bueno, si vos sentís de parte de Dios esta palabra, tendrá que Dios confirmar. Pero si yo siento de dar algo y no era lo que Dios quería, y bueno, lo voy a dar yo. La palabra va a salir de mi boca, pero va a ser algo dado por mí. Que por ahí va a ser una linda palabra, pero va a quedar ahí nada más. Pero cuando es algo que viene de parte de Dios, es como que eso... Hay poder, hay unción, ¿no es cierto?, en la palabra y la gente cuando la recibe, nosotros después recibimos los mensajes al otro día de la gente que escuchó la predicación y me dice lo siguiente, ¿no? Yo escuché la palabra de anoche y la verdad que Dios me habló por mi esposo, me habló por mi familia, por mi trabajo y eso es lo bueno, ¿no? Que la palabra trae frutos, frutos en la vida de ustedes, frutos en nosotros, así que es maravillosa la palabra de Dios, hermano. Así que bueno, bienvenida hermana Lidia, Dios la bendiga, hermana Lidia, bendiciones para toda la familia. Es un gusto poder compartir con ustedes. Así que bueno, ¿te parece de orar o Amén. esperamos un Vamos a orar. Sí. Vamos a ir orando mientras tanto. Se van agregando los hermanos que faltan y mientras tanto le consagramos este tiempo al Señor. Amén. Tómese un tiempo allí para que cuando reciba la palabra sea a través del Espíritu y usted pueda estar alineado con el Espíritu Santo para que realmente la palabra de Dios haga la obra por la que es soltada sobre su vida. Así que vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sí, Señor, estamos una vez más delante de ti, Señor. Gracias.
buscando, Dios mío, Santo. tu aprobación, Señor. Por eso es que apelamos a tu misericordia y a tu piedad, Señor. Sí, Ten Señor. misericordia. Oh, Ten piedad de cada uno de nosotros, Señor, de mis misericordia, hermanos que Señor. están ahí mirando, aquellos que van a mirar, Señor, tal vez en diferido. Te ruego, Dios mío, que sea tu mano de favor sobre cada uno de ellos, Señor. Por eso es que vamos delante de ti, Señor, buscando el perdón. Por eso es que nos arrepentimos, Señor, Sí, y te Señor. pedimos perdón por todas nuestras faltas y nuestros Sí, pecados, Señor. todo aquello que te haya causado daño, Dios mío, que hayamos dicho o hecho o pensado, que nos ha alejado Sí, de tu Señor, presencia. perdónanos, Por nos eso, Señor, arrepentimos, Señor. arrepentido, vamos delante de ti buscando, Señor, la limpieza a través de la sangre de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, que esa sangre maravillosa y poderosa nos limpie desde la mollera hasta la planta de los pies, Señor, y que Sí, podamos Señor. estar más blancos que la nieve, Señor, delante de tu presencia, Sí, para poder Señor, en el recibir nombre de Jesús. las bendiciones que tú has preparado en este día para cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Tú has preparado esas bendiciones de toma antemano control, Espíritu Santo. para poder bendecir a tu iglesia, Señor, y a cada uno de Gracias, tus hijos. Señor. Por eso, Gloria a Dios. Señor, es que nos presentamos delante de ti, buscando Sí, ese Señor. favor. Señor, te ruego que sea ahora Gracias, tu Espíritu Santo, Sí, Señor, tomando el control de nuestras vidas, tomando el control de este momento, de Sí, la predicación, de la enseñanza, y que tome el Gracias, control de Jesús. todo. Espíritu Santo, llena nuestras vidas, llena de tu presencia este lugar, Sí, llena de tu Señor. presencia la vida de mis hermanos allí en sus hogares, y toma el control de sus vidas, Señor, ahora obrando Sí, sobre Señor. cada En el nombre de Jesús. necesidad que tienen mis hermanos. Gracias, Señor, Señor. donde hace falta sanidad, tú estarás obrando allí con ese poder de tu Espíritu Sí, Santo, Señor. poder de sanidad, poder de milagro, de unción de lo alto, de restauración, Señor, Sí, poder de fortaleza que vendrá sobre cada uno de mis hermanos, Señor, Gracias, llevándote toda aflicción, Señor, todo problema, aún, Señor, Sí, Señor. llevándote Amén, toda Espíritu Santo. depresión, todo espíritu, Señor, que está sobre la vida de tus hijos, que trae Sí, Señor. tal vez, Señor, desazón, que trae desesperanza. Te ruego, Dios mío, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, transformar todo eso, Padre, que pueda, Señor, venir sobre cada uno de mis hermanos con paz, Sí, Señor. confortándonos, Señor, trayendo alegría Gracias, Señor. y poder sobre sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, En el nombre de te Jesús. rogamos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, que tu mano de sanidad, tu mano de poder, tu mano de fortaleza esté sobre ellos. Ahora, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Sí, rechazamos toda obra del diablo, todo espíritu del anticristo, todo espíritu Sí, contrario Señor, al tuyo en que el ha nombre de venido Jesús. a atacar a tu iglesia, Padre. Le rechazamos en el nombre de En el Jesús nombre y de le echamos Jesús. fuera Ay, y le decimos que no Dios. tiene poder y no En el tiene nombre de autoridad Jesús. sobre la vida de tus hijos. Padre, en el Sí, nombre de Señor. Jesús, consagramos nuestra vida a ti. Yo te ruego, Dios mío, por la vida de mi Sí, esposa, Señor, Señor, que en el estará nombre de Jesús. llevando adelante esta enseñanza, Señor, de que tú la guíes, le hables, Señor, y que ella pueda, Señor, llevar adelante, Sí, Señor, Señor. llena de tu presencia, Señor, tu palabra. Padre, que pueda Gracias, esta palabra bendecir a todos aquellos que la escuchen y puedan, Señor, ser transformados por el poder de Sí, tu Señor. palabra. Padre, dejamos todo bajo Sí, tu Señor, control, en el bajo nombre tu de Jesús. presencia, bajo la autoridad y señorío de Cristo, y te damos gracias, Gracias, bendito Señor. Dios, en el precioso nombre de Gracias, Jesús, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hola Claudia, bendiciones para toda la familia, qué bueno que se puedan conectar. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy lindo realmente, ¿no? Vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Creo que el Señor Jesucristo es el eje central, tiene que ser el eje central de nuestras vidas. Bienvenida Triana Román desde Fort Myers, Florida. Qué bendición que se están conectando desde allí nuestros hermanitos. Bendiciones para todos ustedes. El Señor los guarde y los proteja. Muy buena noticia que se puedan conectar. Nos da mucha alegría de saber de ustedes. Así que bueno, hablar del eje central de nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo, yo creo que es lo más hermoso que puede haber, ¿no es cierto? Y hoy vamos a hablar del buen pastor y de la oveja perniquebrada, especialmente la oveja perniquebrada, pero vamos a hacer
una listita de 5 o 6 tipos de ovejitas que hay. ¿Cuántos son ovejas por ahí? O han sido ovejitas, o siguen siendo ovejitas. Yo creo que todos, en mayor o menor grado, seguimos siendo ovejas, ¿no es cierto? Y el pastor, el buen pastor, es nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le voy a invitar que me acompañe el libro de San Juan, capítulo 10. Primero vamos a hablar quién es el buen pastor, qué es lo que hace el buen pastor. Luego vamos a hablar del libro de Ezequiel, de estos tipos de ovejitas, y también luego va a haber para los pastores humanos, algo, también unos puntitos, unas características que tienen que estar en el pastor, en el administrador de la grey sería, ¿no? Que Dios pone en la iglesia, ¿no? Como cabeza, el anciano o el pastor sería también unas características que tiene que tener ese pastor. Pero primero, lo primero es Dios, ¿no es cierto? Así que vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 10, del 7 al 21, vamos a leer, si usted me acompaña, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Por su palabra. Y aquí está señalizado en las Biblias con letra roja, está hablando el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Él está con esta parábola hablando con sus discípulos, ¿no? Y ya viene hablando de la parábola del redil también en principio del capítulo 10. Y el Señor acá, para que nosotros entendamos quién es el buen pastor. Siempre decimos que el pastor de la iglesia no es el pastor terrenal, de carne y hueso. El pastor de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. A veces los pastores dicen, son mis ovejas. En realidad las ovejas son del buen pastor. Todos estamos bajo una cobertura, pero la cabeza nuestra es nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, del cuerpo sería, ¿no es cierto? Nosotros somos todos partes del cuerpo, pero la cabeza nuestra es nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que tiene que haber por orden un administrador. Nosotros le decimos pastor, puede ser un anciano, un líder, alguien que dirija, digamos, y que administre esa grey, ¿no? Esa iglesia, ese cuerpo. Vamos a ir analizando un poquito el libro de San Juan 10. Dice, San Juan 10:7 dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. No hay otra puerta, Él es la puerta. Jesús, Él es la puerta, Él es la única puerta, o sea, y todo aquel que pase por esa puerta va a ser si Dios así lo quiere. Él es la puerta, Él es el que abre y el que cierra. Lo que Él decide, Él es la puerta. Aún ante el Padre, ante su Padre, Jehová, Él es la puerta de las ovejas. O sea, ¿qué está queriendo decir? Que Él es la salvación. Por Él entramos
al redil, ¿no es cierto? Siendo Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta de las ovejas. Entonces, en el capítulo 10, verso 7, Jesús es la puerta. Él es la puerta de nuestra salvación. Dice San Juan 10:11. Dice así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ese mismo pastor, ese mismo Señor que ha abierto una puerta para todos nosotros para salvarnos, Él dice que da su vida por las ovejas. De tal manera nos amó que entregó el Señor, el Padre entregó a su único Hijo por amor hacia nosotros. Y Él es la puerta, por Él somos salvos, pero también dice que Él da su vida por las ovejas. Y Él mismo entregó su propia vida por amor a sus hijos, por amor a sus ovejas. O sea que el Señor es la puerta y dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Si él lo comprobó, ya lo comprobamos cuando Él murió en la cruz. Él dio su vida por usted, por mí, por todos. Él murió por todos, pero no todos lo recibieron y no todos lo van a aceptar, obviamente. Hermano Walter, bendiciones. Dios lo bendiga. Amén. Dice, Él conoce a sus ovejas. San Juan 10:14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El Señor sabe quiénes son sus ovejas. El Señor conoce a sus hijos. Él dice, conozco mis ovejas y las ovejas también lo conocen a Él. ¿Por qué? Porque hay una relación de padre a hijo. Entonces el Señor sabe quiénes son sus hijos y sabe quiénes no son sus hijos, o lo niegan o lo rechazan. Pero Él dice que Él, dice en el verso 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué tremendo, ¿no? Amén. Sí, tenemos que dividir ese versículo. Usted tiene que leer con entendimiento para que usted sepa de que hay distintas ovejas. Claro. Porque Él dice, más adelante lo dice, yo soy el buen pastor, y que dice, conozco mis ovejas. Claro. Y que dice, y las mías me conocen. O sea que hay ovejas que no son de Cristo. Hay ovejas que son... Hay diferentes tipos de ovejas, otro, pero... hay de otro tipo de Cristo, ¿no es cierto? Porque Él cuando Él también habla, ¿no es cierto? De los judíos y claro, de habla los de los que gentiles. vinieron antes que Él. Sí. Los que vinieron antes que Él, dice, eran ladrones, ¿no? Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyen las ovejas. O sea que ha habido ovejas de otros que no es Cristo. ¿Cierto? Él cuando hablaba ahí de los otros que vinieron antes, estaba hablando de todo el liderazgo judío, que no eran buenos pastores, sino que eran solamente líderes, porque el fariseo, el judío, el todo no amaban a las ovejas, sino que ellos se manejaban por la ley solamente y trataban de responder a la ley y de cumplirla, pero no por amor, sino era por temor también y por querer hacer las cosas bien, pero no por el amor a las almas. Y acuérdense de que cuando Él dijo, y las mías me conocen, o sea que hay ovejas que no son del Señor, las vamos a encontrar dando vuelta por todos lados, y esas ovejas son más parientes de las cabras que de las ovejas, claro. ¿no? Y acá le quería dejar un mensaje el Señor justamente a los judíos, ¿no es cierto? Que eran su pueblo, pero que eran los que lo iban a entregar y los que lo traicionaron, ¿no? Su propia gente, ¿no? Por eso Dios también le estaba hablándole a los discípulos, pero también le estaba hablando a los judíos, ¿no? Y ahí estaba diferenciando también a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Él, pero que también él era la puerta también para ellos. Él también iba a entregar su vida por ellos también, no solamente por su pueblo, sino también por los gentiles. Así que eso es un doble mensaje en estas palabras del Señor, ¿no? Él les da vida, San Juan 10:28. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie
las arrebatará de mi mano. Acá ya está la promesa de vida eterna, ¿no? La salvación y la vida eterna. Acá habla ya de que en el final, que nosotros vamos a tener vida eterna si somos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, ¿no? Nadie podrá arrebatar a sus hijos de su mano. Es como decíamos el domingo, lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir realmente, ¿no? Y acá, si sos hijo de Dios, nadie te va a poder arrebatar, por más que venga el enemigo, por más que venga el lobo. Si vos realmente estás en Cristo y vos estás tomado de la mano del Señor, estás haciendo su voluntad, dice, nadie te arrebatará de su mano, porque van a querer venir a arrebatarte de la mano del Señor, del buen pastor, pero no lo van a lograr, porque hay promesas de vida eterna para todos nosotros, amén. Ahí ven en el verso 26 del 10 que aclara, claro. Aclara lo del verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mi oveja y las mías me conocen. Y el verso 26 dice, pero vosotros, le dice a los judíos, no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Claro, le está dando el mensaje ahí. Ahí te dando a entender de que hay ovejas, como en ese tiempo eran, ¿no es cierto? A los judíos él los consideraba ovejas, pero no entendían, dice, porque ustedes no son de mis ovejas, porque no lo reconocían a Jesús como su buen pastor. Claro, y en el verso 27 también dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Las que son verdaderas ovejas lo siguen al Señor. Saben quién es el buen pastor y lo van a seguir. Todo aquel que no es un verdadero hijo de Dios no lo va a seguir. Va a estar ahí, pero no es un verdadero hijo de Dios y no lo va a seguir. Por eso que cuando Jesús andaba en medio de la multitud, dice que miles lo seguían. Pero no todos esos miles que estaban ahí eran realmente, daban su vida por el Señor, sino que estaban entre la multitud, ¿no es cierto? Pero eran pocos los que realmente fueron discipulados, ¿no es cierto?, por el Señor y aprendieron y lo siguieron, porque hubo después un seguimiento, ¿no es cierto? O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que puede haber una multitud, puede haber muchísima gente dentro de una iglesia, pero no todos siguen al Señor. Están, pero no todos son verdaderos hijos de Dios también. Verso 28 dice, bueno, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará en mano. Y 10:29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí él ya está glorificando al Padre. Acá vemos también parte de la doctrina de la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? El Padre dice, mi Padre me las dio. Él está glorificando a su Padre. Él siendo el Hijo de Dios, pero siendo Dios mismo, él por ahí no tenía necesidad de hacer eso porque él era Dios mismo. Sin embargo, él ya estaba glorificando a su Padre porque dice, él me las dio. Él me las entregó, dice. Él es mayor que todos. Está poniéndolo digamos, en lo mayor, ¿no? El Padre es el creador, el dueño del universo. Dice, es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él está glorificando a su Padre. Fíjese, ¿no? El Señor Jesucristo, en cada palabra es tremendo la connotación espiritual, ¿no? Sus palabras, el contenido cómo Él se refiere a su Padre, ¿no? Entonces, podemos decir que es el refugio, ¿no es cierto? El refugio es, Él se refugió en su Padre. Jehová era su refugio, era su papá, y Él era su hijo. Entonces, por eso que Jesús a veces, cuando estaba cansado, a veces se retiraba y Él necesitaba estar en soledad y en comunión con su Padre. Dejaba a los discípulos que comieran, descansar, y Él se iba allá, subía a un lugar apartado y Él ahí oraba, hablaba con su Padre, porque Él, siendo Dios mismo, también necesitaba de esa comunión cercana con su Padre. Hasta ahí vamos a ver un poquitito quién es el buen pastor. Este es el buen pastor. Como dijimos, es la puerta para la salvación, la única puerta. Él da su vida por sus ovejas. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él conoce a sus ovejas y sus ovejas también lo conocen, por eso lo siguen, sus verdaderos hijos. Les da vida, vida eterna, y nadie los va a arrebatar de su mano. Y él glorificaba a su Padre, es el refugio.
Nosotros encontramos refugios en Dios, en Jesucristo, y Jesucristo encontró refugio en su Padre. Uno a otro se glorificaban. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Cristo glorifica a su Padre. Ahí está la doctrina de la Trinidad, que no dice la Biblia doctrina de Trinidad, pero da a entender del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando habla, nosotros conocemos todo porque creemos en la doctrina del arrebatamiento. El arrebatamiento quiere decir quitar con violencia, sacar con violencia. Que muchos se agarran también. Eso es arrebatar, quitar con violencia, sacar a la iglesia con violencia, sacarla, por decir, es el rapto. Sí, el rapto. Sí. Es el rapto, tiene que ser así, rápido. Es un acto violento de por sí, ¿no es cierto?, donde saca a la iglesia. Y cuando aquí habla de nadie las arrebatará, habla de la violencia del enemigo, Claro. De la violencia de Satanás, que quiere arrebatar a los manos, hijos de Dios, sí. pero dice que no podrá. Nadie puede arrebatar a los hijos de Dios de la mano de Dios. Cuando el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestra salvación, por la eternidad nuestra, nosotros fuimos depositados en las manos del Señor. O sea que nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. ¿Y por qué muchos a veces se caen o se pierden? No es porque Dios no tiene cuidado y se olvida, no. Es el hombre el que se baja. Que se suelta. Es el que se baja de las manos. Es el que se escapa. A veces, ¿no? Decimos, ¿cómo puede ser de que un niño haya tenido un accidente? A veces vemos montones de accidentes que son terribles en las noticias, de niños que sufren accidentes. ¿Por qué? Porque se le escapan de las manos de sus padres, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre humano no es como Dios. El padre humano por ahí se distrae, pero Dios no se distrae, El que te cuida, el que te guarda, no se duerme. O sea que cuando sucede algo con un hijo de Dios, es por consecuencia de que Él se ha bajado de las manos de Dios. Se ha salido por su propia voluntad. Claro. Porque Dios no te puede retener en contra de tu voluntad. Cuando vos estás en las manos de Dios, nadie te puede arrebatar. Pero sí tú te puedes bajar de su guarda. Amén, amén. Habiendo hecho este repasito, ¿quién es el buen pastor? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Yo te invito a que me acompañes en el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 16. Y ahí acá vamos a ver los distintos tipos de ovejitas que hay, digamos, en un corral, en un redil, ¿no? Y que nos vamos a sentir identificados nosotros mismos y a nuestros hermanos de la fe también, ¿no? Y después vamos a hablar a lo último, también hay para los pastores humanos, no solamente para las ovejas. Acá viene también la exhortación un poco para las ovejas, pero también para el pastor, para la persona que Dios que pone como administrador también, Vamos a ir al libro de Ezequiel 34, 16, un texto bíblico pero que habla de varias cosas. Dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perni quebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Fíjate que habla de varias cosas, varios tipos de ovejas acá. Punto número 1 dice, yo buscaré la perdida. ¿Cuál es la oveja perdida? Es que Dios, esa es la que Dios deja las 99, el pastor deja las 99 y va a buscar la perdida, es la que está perdida, la que todavía no conoció a Cristo, o por ahí en un momento se apartó, se fue y está perdida. Entonces dice que el buen pastor, Jesucristo, la va a buscar. Dice, es una ovejita, puede ser una ovejita que todavía no fue salva, pero puede ser una ovejita que es rebelde. Es una ovejita que estuvo un tiempo en el corral y de un momento a otro dijo, yo me quiero ir de acá. También habla de Israel. Sí, porque claro. Él vino... Claro, a las ovejas perdidas. Claro, de la casa de Israel. También habla de Israel. Dios siempre, fíjate cómo Dios le habla siempre a su pueblo y nos habla a nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo. Entonces dice, esa oveja perdida puede ser una oveja rebelde,
que en algún momento no se sujeta, no se somete, no quiere saber nada y se va y se aparta. Entonces dice, a esa ovejita Dios la va a ir a buscar, se va a tomar el tiempo, va a dejar a esas que están seguras ahí, esas 99, y la va a ir a buscar. Por eso siempre decimos nosotros que el llamamiento que uno tiene, nosotros sabemos que va a venir gente nueva a la iglesia y los pies de Cristo, pero ¿qué pasa con esas ovejitas que se han apartado y están en el mundo? ¿Qué? ¿Las vamos a dejar ahí? ¿Las vamos a desechar? ¿Nos vamos a olvidar? No, porque Jesucristo también murió por esas personas. Y el trabajo de un pastor es también ir a buscar a esas personas, tratar de que se vuelvan de sus malos caminos y traerlas de vuelta al redil, porque dice que el que hace esto recompensa tiene, pero no es que uno va por la recompensa, sino que está ayudando para que se salve un alma. Por eso hay una parte de la palabra que dice, si es necesario que las empujemos adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ovejas que necesitan ser empujadas, darle un golpecito para que puedan apurarse y puedan entrar, antes de que sea tarde. Dice, entonces, en primer lugar, la oveja perdida. Acá le habla también a los judíos, porque estaban en cualquier cosa, eran religiosos, y Dios siempre se refería a ellos también. Cuando le hablaba a los gentiles, le hablaba a los judíos. Hay muchas palabras que son específicamente para el pueblo hebreo, y hay otras que son para los dos pueblos, y hay otras que son por ahí para los gentiles. O sea, pero siempre Dios habla de Israel. Como decíamos el domingo, nosotros tenemos que bendecir a Israel, porque equivocados, desobedientes, rebeldes, pero la promesa de Dios está sobre ellos, y Dios hasta lo último les va a dar oportunidad para que se vuelvan. Entonces, el primer tipo de oveja, la oveja perdida, la oveja rebelde. El segundo tipo de oveja, la oveja, dice, descarriada. Haré volver al redil la descarriada. La descarriada. La descarriada es aquella que en algún momento está, en algún momento se reniega y dice, toma otro rumbo. Agarra, está congregada en esa iglesia, va a la otra, o quiere probar otras cosas, entonces no tiene rumbo, no tiene un rumbo, dice, y a veces hay momentos que se enfría y vuelve a la antigua vida, porque es una oveja que se fue al mundo, coqueteó con el pecado, cayó y no se volvió, entonces puede llegar a decir, sí, yo soy cristiano o soy cristiana, pero está más en el mundo que en el camino del Señor. Es una oveja descarriada, es difícil a veces hacerla volver, pero no es imposible. Entonces el segundo tipo de ovejas que hay en las congregaciones es la ovejita descarriada, la que es abandónica, digamos. Ella estaba en un grupo, de golpe se fue de ese grupo, se fue a otro lado, está un tiempo en un lado, un tiempo en el otro, va y viene así. Entonces el pastor se le hace difícil pastorear a ese tipo de oveja. Amén. Amén, amén, así es. Hay muchas ovejitas descarriadas que realmente hay que hacerlas volver, porque Él vino por todas, no solamente por la que estaba apartada, ¿no es cierto?, por la perdida. Amén. La ovejita perdida es una ovejita que estuvo, ¿no es cierto?, y después se perdió, ¿no? Y también a la oveja perdida le llamaba Israel. Él vino por las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y como el pueblo de Israel no lo escuchó, bueno, entonces fue a buscar otra oveja. Y tal vez los gentiles en parte somos ovejas descarriadas, porque el gentil, si bien también conocía de Dios, adoraba a otros dioses, era una oveja que se descarrió, que escuchó también de la palabra. Hay gente que escucha la palabra y sigue su vida, está un tiempo, va, viene, va a la iglesia a veces solamente por las señales, por los milagros, y a veces cuando no lo convence algo se vuelve otra vez al mundo y sufre en el mundo, y es una oveja es fluctuante, claro, se ha descarriado, no tiene y necesita también ser atraída otra vez con lazos de amor, de vuelta al redil. La ovejita descarriada también necesita volver Amén. Al redil. Vamos a dejar la perniquebrada para lo último, dice, vendaré la perniquebrada, vamos a dejarla para lo último, dice, fortaleceré la débil, la oveja débil. ¿Por qué está débil la ovejita? ¿Por qué está débil?
si ella también tiene la misma oportunidad que tienen sus compañeros, compañeras, de comer el mismo alimento, porque el pastor cuando la lleva a los pastos que todas pueden comer de ese tipo de comida. ¿Por qué la ovejita está débil? Porque come lo que quiere, porque se escapa y come pastos que no tiene que comer, se alimenta de cosas que no tiene que comer. Es como decimos siempre, de qué olla estás comiendo, de qué fuentes recibe la palabra, de qué manantial te estás hidratando, qué agua estás tomando, si es un agua que está contaminada o un agua que es limpia y pura. Entonces esta ovejita, ¿por qué está débil? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no madura? Porque es rebelde, es caprichosa y se le escapa al pastor y come diferentes cosas. En estos tiempos lo vemos, en estos tiempos de que uno por ahí no tiene el contacto con la gente, y vemos que a veces la gente escucha una predicación, escucha otras, pensando de que cuando más predicación escucha, más va a crecer. Pero tenemos que tener cuidado qué tipo de palabra estamos escuchando. Y no le podemos decir amén a todo lo que escuchamos. A no ser que sea una oveja muy crecida y muy madura, puede escuchar y eso no le va a hacer daño. Pero una oveja que está recién comenzando, que tiene un tiempo, que no hay un crecimiento, una madurez, no se la puede dejar sola para que coma cualquier cosa, porque puede llegar a comer algo que es dañino. Como esa olla que se estaba preparando con un guiso, parecía rico el guiso, ese potaje, parecía rico porque estaban cocinándolo y sacando del mismo lugar donde sacaban siempre los elementos para cocinar. Sin embargo, había algo que estaba contaminado ahí, que no se dieron cuenta. Entonces tenemos que tener cuidado que esta oveja, ¿por qué se debilita? Dice, porque no se alimenta y deja de orar, deja de leer la palabra, deja de tener comunión, de comunicarse con los hermanos. Entonces, ¿qué pasa? La fe comienza a decaer, la fe comienza a quebrantar, entonces se debilita. ¿Es rescatable? Sí, es rescatable. Lo que Dios dice que hace, la va a fortalecer. Acá dice, fortaleceré la débil. Entonces esta ovejita sí es rescatable, porque dice Dios que aún en medio de su debilidad, su anorexia espiritual que tiene, por ahí no tiene mucha fuerza, pero es rescatable, todavía se la puede ayudar porque es cuestión de detectar que esa ovejita está bajando de peso, no se está alimentando correctamente, está alimentándose de cualquier cosa, le dice amén a todo. Entonces hay que tener cuidado, el pastor tiene que estar atento a todo, a todas sus ovejas, no son todas iguales las ovejas, entonces a la oveja débil el Señor las va a fortalecer, es lo que dice la palabra, dice, más a la engordada y a la fuerte destruiré. La engordada y la fuerte destruiré. ¿Cuál es la oveja engordada? Dice. Es la oveja que está gorda espiritualmente, que hace seminario bíblico, que hace instituto bíblico, mira todas las predicaciones, parece que crece, que madura, pero ¿qué pasa? Todo es para ella. Come y no comparte nada, es egoísta. Esa es la oveja engordada, ¿no? Es la que se alimenta abundantemente, pero no da nada, no transfiere nada. O sea, se alimenta tanto y se engorda tanto que revienta. Entonces él dice que a esa oveja engordada, dice, y a la fuerte destruiré. Parece fuerte, parece que estuviera bien alimentada, pero si no transmite, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que cuando habla de destrucción, nosotros debemos entender que está hablando Dios, un Dios amoroso, no habla de destruir la oveja, sino lo que va a destruir es la fortaleza de la oveja, y como trata con la engordada, porque si nosotros vemos unos versículos más abajo, que lo vamos a leer, habla de aquella engordada que pisotea la comida de la débil. Cuando hay una oveja engordada, no deja comer a la débil, no la ayuda, ¿no es cierto? Habla de los hermanos crecidos en la fe, no comparte, digamos, que no ayudan a otros a ser fortalecidos, no ayuda a otros a comer buena comida, sino que comen ellos y desprecian a la oveja débil, siendo de que nosotros a los débiles en la fe tenemos que ayudar. Aquellos que son crecidos en la fe son los que tienen que ayudar a los que son débiles en la fe, a los que no pueden comer el buen pasto. Dice aquí, vemos abajo que el Señor se queja
de la engordada, se queja de la engordada y de la fuerte. Y habla de destruir, no destruir la oveja, porque dice que él las va a apacentar. Con justicia. Dice, yo las voy a apacentar con justicia. O sea, no está hablando que las va a destruir a las ovejas, sino va a destruir la fortaleza, la va a disciplinar de la oveja. La fortaleza de la oveja la va a destruir, y a la engordada también la va a educar para que ayude a la que es débil, para que la débil pueda comer, porque la oveja engordada, cuando vemos más abajo, es la que pisotea y holla el buen pasto y enturbia el agua, porque va ella primero a todo y no deja a la otra pobre ovejita crecer. Y también la oveja engordada, ¿sabes cuál es, hermano? La oveja religiosa, porque dice, viene a la iglesia, pero aún hay estructuras religiosas, hay tradiciones, hay costumbres que tiene esa ovejita religiosa. Tiene que ver con la oveja engordada también. Entonces, se maneja mucho, tiene muchas estructuras. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Por decirte, bueno, no, qué sé yo, tenemos que festejar el día del amigo, sí o sí, tal día. Y no, pero lo vamos a festejar a la semana siguiente. No, pero tiene que ser ese día. Entonces, eso también, a veces somos medio religiosos también en las tradiciones, en las costumbres que tenemos. Porque acá también estaba hablando de Israel. Imagínate que Israel eran religiosos, tenían costumbres, tenían tradiciones. Ellos tal día festejaban la Pascua, tal día festejaban la fiesta de los tabernáculos. Ellos tenían días para todo, eran solemnes y no dejaban pasar ese día. Entonces, acá le está hablando a Israel. Usted recuerde que todo este tipo de oveja primero le habla a Israel. Acá habla de la engordada, le habla también a la que conoce la palabra, sabe la ley, como los judíos, pero tienen tantas costumbres, tantas tradiciones y tantas estructuras, y hay cristianos que a veces son así. Hay cristianos que son muy tradicionales, muy estructurados, es muy difícil a veces hacerles entender. Bueno, vamos a dejar en manos del Espíritu que el Señor obre, no, es como que tienen una estructura, un patrón. Entonces hay que romper esos patrones, esas estructuras, que a veces ayudarles a las personas, a esas ovejitas, a que rompan toda esa religiosidad y esas tradiciones, porque por tener eso no permiten al Espíritu Santo que el Espíritu Santo los renueve, que el Espíritu Santo les revele. Entonces se manejan mucho con muchas estructuras religiosas. Entonces ese es un espíritu también que se mete adentro de la iglesia, y esa gente, ese tipo de ovejita, a veces también arrastra a otras. ¿Por qué? Porque si uno los pone en un lugar para discipular a alguien y tienen mucha religiosidad y van a enseñar lo que ellos saben hacer, lo van a enseñar también y van a discipular al otro conforme a sus costumbres. Entonces hay que ayudar a esa ovejita a romper. Dice, a la engordada y a la fuerte destruiré, habla de la fortaleza, como dijimos, las apacentaré con justicia. Dios va a tratar, o sea, el buen pastor va a tratar con ese tipo de ovejitas también, para que puedan dejar todas esas estructuras y puedan realmente dejarse guiar por el Espíritu también. Y de lo último vamos a dejar la oveja perniquebrada. Dice acá, vendaré la perniquebrada. La perniquebrada, ¿cuál es la ovejita perniquebrada? La perniquebrada dice se congrega, va al instituto bíblico, estudia, se prepara, tiene mucho crecimiento, mucha madurez, pero va muy rápido. A veces va muy rápido, quiere ir más allá, más adelante del pastor, por ejemplo. Ella es la típica oveja que sabe todo. Ya Dios le confirmó todo, Dios le reveló todo. Entonces, ¿qué hace? No espera a ir, digamos, a la velocidad que van los hermanos, que va el pastor. Siempre quiere ir un paso más adelante, ¿no es cierto? La perniquebrada. Entonces, es la típica ovejita que en el campo se apura. Entonces, ¿qué pasa? No solamente que se apura ella y se le escapa al pastor, sino que arrastra a otros. Como ella piensa de que tiene que ir más adelante que el pastor, entonces se escapa, el pastor le cuesta ir a buscarla porque la tiene que correr, y a la vez también es peligrosa porque arrastra a otras personas. Dice,
siempre quiere ir adelante el pastor, dice, y siempre quiere ir a comer otros pastos. Es la típica oveja que dice, bueno, a mí no me alcanza con lo que como acá, yo tengo que ir a comer a otro corral. Entonces se le escapa al pastor, y esta tiene que ver con la otra, la que es descarriada, ¿no? Quiere comer de todos lados, en vez de comer de su mismo corral, tomar esa agua que le está dando el pastor, beber de ese lugar que tiene preparado el pastor, con esa agua limpia, o de esos pastos que están ahí para ella, no, siempre se tiene que escapar e ir a comer de otros pastos. Entonces ahí el pastor también tiene que empezar a tratar. ¿Y cómo trata con la perniquebrada? Ahora va a parecer duro lo que le voy a decir, pero es lo que hace el pastor, los que conocen el campo y han sido pastores de ovejas, ovejitas en el campo, saben de lo que le voy a decir. Dice que la oveja, cuando va muy rápido y se le escapa, ¿qué hace el pastor? Dice que le desgarra un músculo, por no decir que le quiebra la patita, ¿no? Le desgarra el músculo, acá dice, le desgarra el músculo, lo cura, la levanta en andas, y la tiene a veces atada. La ata, dice que le ata la patita, que está vendada, con otra oveja que va más despacio, para que se calme y deje de correr. Fíjate, qué increíble, hermano. Que esa ovejita, dice, el pastor le tiene que desgarrar un músculo. Le desgarra un músculo, dice, la va a vendar, por eso dice perniquebrada, dice. Entonces, dice, a veces la tiene que atar patita con patita a otra, entonces se calma y va detrás del pastor. Porque si no, son las ovejitas que siempre quieren ir más adelante, ¿entendés? Son ovejitas que siempre saben todo, que tienen confirmación en todo, entonces se apuran. Y en esa carrera arrastran a otros también, ¿no? Dice, entonces, acá da un ejemplo, por ejemplo, Jacob. Jacob. ¿Qué hizo? El rebelde, desorejado Jacob. ¿Qué hizo el Señor? Hizo que quedara cojo para siempre. Cuando él pelea con el ángel, le desgarra una parte le loca la cadera y él quedó para toda la vida cojo. Después él reaccionó y se dio cuenta y se sometió a Dios. Pero Dios a veces, a las ovejas perniquebradas, Dios tiene que meterlas en la escuela del quebranto. No es que el pastor, acá hay un pastor, va a agarrar y te va a quebrar la pierna, hermano, en la iglesia. No. No estamos hablando de maltrato. Acá no se habla de maltrato físico, no. Acá se habla espiritualmente. ¿Qué hace el pastor de la oveja con una oveja perniquebrada? La tiene que frenar. Entonces, ¿qué hace? Tiene que ministrarla, tiene que orarla, tiene que disciplinarla. Tiene que disciplinarla. Entonces, es como que Dios la mete a esa ovejita perniquebrada en la escuela del quebranto. Y el quebranto es todo en la vida de un cristiano, hermano. Todos tenemos que pasar por la escuela del quebranto en algún momento. En la escuela del quebranto nosotros vamos a ser tratados por Dios, vamos a ser moldeados por Dios. En la escuela del quebranto el Señor nos va a meter nos va a pasar por fuego. ¿Para qué? Para sacar, para limpiar las impurezas, la escoria, para sacar el oro fino. Es necesario que nosotros pasemos por el horno. Por las manos del alfarero. Entonces esa ovejita perniquebrada, la ovejita perniquebrada es la que se toma más tiempo el pastor, porque es una oveja que es madura, que es crecida, es una oveja que sirve a Dios, que tiene compromiso con Dios, pero va demasiado rápido. O también puede ser que a veces se queda atrás del todo. Puede ser que se queda atrás o se vuelve para atrás y también hace volver a otro grupo. Entonces, a ese tipo de ovejitas hay un trato diferente. Así hace el pastor verdadero en el campo, ¿no, Juan? Vos que sos de campo. Sí, hace años. Me crié en el campo. Bueno, pero algo más que yo, que soy de la ciudad, ¿sabes? Soy más pueblerino ahora que del campo, ¿no? Pero conocí... Mi mamá dice que también es del campo. Yo he trabajado desde chico en el campo. Y bueno, y la oveja, o sea, hay en el campo cuando usted va del corral al campo, del campo al corral o al bebedero donde toman agua, siempre está el caminito, se llama el caminito de la oveja, que también lo usa la vaca, y que es el camino que han elegido, ¿no es cierto?, para ir
a tomar agua, para ir a tomar agua. Y todas las ovejas, si usted se crió en el campo, como yo me crié, va a ver de que las ovejas van todas en fila, una detrás de la otra. ¿Y por qué hacen esto? Porque a veces hay estampidas, ¿no? Y la mayoría de las ovejas siempre van todas juntas. Y la que se sale o que se va adelante, corre el riesgo. En el campo hay muchos pozos que son las cuevas, la cueva que se le llama, que es la madriguera de la vizcacha, que se le llama vizcachera, ¿no es cierto? O la cueva donde está el peludo, la mulita, y son cuevas muy profundas. Y entonces el peligro que corre, ahí está Noemí Cardona, que no me deja mentir, de ahí de Coronel Vidal, que ella se crió en el campo como yo, que hay vizcacheras, hay cuevas de peludo, y que el riesgo de la oveja que va corriendo desmedidamente delante donde tiene que ir, puede caer su patita en un pozo y quebrarse. Se quiebra. O sea que la oveja que no va dirigida por el pastor y quiere pasar delante del pastor, corre el riesgo de meter la pata, y quebrarse. Entonces después el pastor tiene que vendarla y esa ovejita la tiene que llevar en un tiempo que también le puede causar problemas al pastor, ¿no es cierto? Porque la tiene que llevar en anda, la tiene que cargar hasta que se cure. Y en algunos casos se conoce que los pastores golpean a las ovejas, las golpean para que no se adelanten. También. Porque el adelantarse de una oveja, cuando el pastor la lleva a comer en Israel, los pastos delicados crecen en las montañas. ¿Por qué? En lugares altos. Porque es donde baja el rocío. El rocío de la noche baja, el rocío del Hermón, que le dicen, del Monte Hermón, el rocío baja por las laderas de las montañas. Entonces, en las montañas crecen los pastos más tiernos. Claro. Y es el pastor que tiene que llevarla a comer esos delicados pastos. Y el pastor es el que va adelante, con el cayado. El cayado, ¿por qué tenía esa forma? Porque era también para sacar aquellas ovejitas que se iban delante, fuera de la supervisión del pastor, y corrían el riesgo de caerse, de despeñarse y aún hasta morir. El pastor te lleva a comer delicados pastos, pero siempre tienes que caminar detrás del pastor. Aquellas ovejitas que se arriesgaban a caminar delante del pastor corrían el riesgo de morir, despeñadas, de ser cazadas por un lobo, de meter la patita en un pozo y de quebrarse. Por eso habla de la perniquebrada, que es la venda, porque hay ovejas perniquebradas en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque es la ovejita que se manda sola. Entonces la ovejita siempre tiene que ir detrás del pastor. Que ovejitas que no se sujetan a veces, ¿no? No se sujetan. Si vos no te sujetás a una autoridad, a un anciano, un pastor, un líder, tampoco te vas a poder sujetar a Dios. Es así. Porque es el orden, Dios es un Dios de orden, entonces hay un orden establecido, no es algo que uno lo impuso, sino que el orden viene de Dios, tiene que haber un orden. Entonces si no hay una sujeción y no se trabaja como un cuerpo en orden, entonces y esa hojita se sale del grupo y se manda sola o quiere hacer cosas sola sin tener el respaldo del pastor, y va a terminar o se va a caer, se va a desbarrancar, se la va a comer el lobo, se va a fracturar, y no solamente que puede arrastrar a otros también a ese despeñadero, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Señor con Jacob? Tuvo que tratar con él, tuvo que quebrantarlo, tuvo que hacerlo pasar por un montón de cosas para que Jacob aprendiera. Y Jacob aprendió. Jacob era un hombre rebelde, un hombre obstinado. Sin embargo, él aprendió, pero la consecuencia de esa desobediencia fue la cojera que él tuvo, y que le quedó durante toda su vida. Pero de ahí nació la nación de Israel. Claro, o sea, fíjate cómo Dios a quien ama disciplina. Entonces dice, la perniquebrada aprende a caminar al lado del pastor, nunca adelante. Y lo mismo con Dios. Dios siempre tiene que ir adelante, Jesús siempre tiene que ir un paso adelante. Nosotros no podemos ir adelante de Dios. Acuérdate en el desierto. La presencia de Dios estaba sobre ellos, iba siempre adelante y el pueblo atrás. Las veces que el pueblo de Dios quiso adelantarse, terminó mal. Entonces, Dios siempre tiene que ir un paso más adelante. Entonces dice, la perniquebrada aprende a caminar al lado del pastor. Es una oveja amada
Por ende será vendada, será curada y será restaurada. Aunque tenga que pasar por una disciplina, aunque tenga que pasar por la escuela del quebrantamiento. Gloria a Dios. Dejémonos tratar por la escuela, ingresemos a la escuela del quebrantamiento si es necesario. Los desiertos son la mejor escuela del quebrantamiento que podemos tener. Porque ahí donde Dios trata con nuestras vidas, trata con nuestra desobediencia, con nuestra rebeldía. Y hay ovejitas que son perniquebradas, que pueden ocasionar problemas. Entonces el pastor le tiene que dar más tiempo tal vez a esas ovejas que a la otra. ¿Por qué? Para poder sacar lo mejor de esas ovejitas. Porque son ovejitas que tienen el conocimiento bíblico y están crecidas y están maduras, pero tienen este problema que siempre quieren ir más adelante. Esas son las que casi siempre se las come el lobo. Claro. El lobo es como el león. El león de Israel, el león natural de Israel, es como si fuera el puma de aquí de Argentina. Es igual que lo pasa con las ovejas acá en Argentina. El león dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién se devora? A las ovejitas desobedientes, a la ovejita, a la perniquebrada, ¿no es cierto? Antes de ser perniquebrada, que le gusta andar corriendo, saltando, dispersándose y a veces arrastrando a otros corderitos, porque a veces las ovejas arrastran a corderitos fuera de la majada donde está el resguardo del pastor. Acuérdense que David era un buen pastor y él era el que defendía a las ovejas. ¿A quién lo defendía? De los osos, de los leones. Y el león de ahí, la cría, claro, ¿no? el león de esa parte, el león de la parte esa de que habla, ¿no es cierto?, donde estaba Israel, es el que se come a las ovejitas que andan lejos de la manada, que andan lejos del cuidado del pastor. Entonces aquella ovejita que se separa porque es juguetona, porque piensa en su seguridad, de que es segura, de que sabe, de que entiende. Entonces dice, yo puedo andar sola sin supervisión del pastor. Y esa ovejita es la que cae en las garras del león, del lobo, que se las come, por andar sola y por no recibir por no tener obediencia. Es una lástima, porque andan muchos leones rugiendo, buscando a quien devorar, y andan muchos lobos rapaces que son los que se comen aquellas ovejitas que se separan de la manada. Una oveja sola nunca puede estar. Si una oveja se separa del grupo, sola no va a poder sobrevivir. Seguramente que se la va a comer el lobo, o se va a morir de hambre porque no va a tener quien la alimente. Y siempre Jesús, el buen pastor, va a buscar esas que están perdidas. Él deja las 99, como decía al principio, y se preocupa para ir a buscar. Y el pastor humano también tiene que hacer eso también. Es el trabajo del pastor, es dejarlas que están ya más seguras y que están crecidas y que le puede delegar confianza, porque le delega confianza, son personas fieles, son personas leales. Entonces eso le inspira confianza al pastor. Una persona que es leal y que es fiel inspira confianza. Entonces deja esas que están seguras y el pastor puede ir a buscar esas nuevas, o la que se descarrió, la que es rebelde, se apartó, se enfrió y que por ahí quiere volver, pero no sabe cómo hacer para volver porque está perdida, está desorientada, perdió el norte, digamos, ¿no? Entonces esa ovejita necesita al pastor, necesita un verdadero pastor. Ahora vamos a ir a 3 textos bíblicos, 4, que hablan cuáles son las características de un buen pastor. Hablamos del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Luego hablamos de las diferentes ovejitas que hay dentro del cuerpo de Cristo, de la congregación. Y ahora vamos a hablar de unas características, cómo tiene que ser un pastor. Hay muchas características, pero yo tomé 3 o 4 como para que ustedes supieran. Vamos a ir al libro de Tito, Tito 1, del 5 al 9. Amén. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes,
Dice que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza. Amén. Y convencer ¿a quién? A los que contradicen. Amén, irreprensible. Es una de las características de la persona que Dios ha llamado para pastorear. Puede ser un pastor, un anciano, una persona que va a estar a cargo. Primero, que el ser pastor no es algo que uno se recibe de pastor. Uno puede estudiar en instituto bíblico y aprender las materias, pero el pastorado es un llamamiento, es un llamado. No es que yo digo, bueno, decido ser pastor yo, y yo me pongo a pastorear. No tiene que ser así. Esto es un llamamiento, es un llamado de parte de Dios. Tiene que rendir condiciones, tiene que ser, ahí dice, decime las condiciones: marido de una sola mujer. Dice que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, o sea, no se puede tener dos mujeres. Aquel pastor que ha dicho, bueno, voy a ser pastor y puedo tener varias mujeres, tal vez como Salomón, como David, como se tenía antes, hablando de que marido de una sola mujer. La bigamia aquí no va en el pastorado. Dice que tenga hijos creyentes, ¿no es cierto? Aquellos hijos que está hablando de que viven en su casa. Claro. En su casa, que sean creyentes, que sean respetuosos. O sea, está hablando para que no haya problema, no haya disolución ni ideas equivocadas dentro de la casa, que no estén acusados de disolución y rebeldía, que no sean rebeldes, sino que sean sujetos a la ordenanza de la casa, porque si en la casa pastoral el pastor tiene hijos que no son creyentes, puede haber problemas, y el pastor es el que tiene que decir, bueno, acá se cumple con los reglamentos que están escritos en la palabra, y el hijo, si no quiere, se tendrá que ir a vivir solo, ¿no? Porque eso es lo que Dios ordena. Dice, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, o sea, no borracho, no borracho? No quiere decir de que el hombre no pueda tomar una copa de vino, sí, porque está permitido por Dios, pero no ser dado al vino, no ser dado al vino. Cuando hablamos del vino también hablamos de otras sustancias. Sí, de otros alcohol. Cigarrillo. No pendenciero, no aquel pastor que anda buscando peleas, siempre camorrero, que se pelea con todo. No, vive de contienda en contienda. No pendenciero, también habla de mantener lo que es la parte de la violencia también, no ser pendenciero con otros. No codicioso de ganancias deshonestas. No codiciar lo que es la ganancia deshonesta, no el que ama el dinero, la ganancia deshonesta, decir, bueno, claro, no, de no ser engañador, no ser deshonesto. Si tienes un negocio como pastor, de no, dice, también habla en la Biblia de no tener arreglada la balanza con las pesas, de no ser engañador. Si vas a vender un vehículo, que puedas vender ese vehículo que esté bien, y si está mal, decirle todo lo que está mal, y montones de cosas, ¿no? Las ganancias deshonestas hablan todo lo que tiene que ver en el trabajo, aún también en la iglesia, no tener ganancias deshonestas dentro de la iglesia, y dice, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. El dueño de sí mismo es aquel que se sabe controlar. A veces preferible uno, aunque al otro le parezca, este es un tonto, porque no quiere discutir, no quiere pelear. A veces el tener dominio de sí mismo es no provocar a ira, ni ir en contra de algo, de provocar una pelea. Retenedor de la palabra fiel, esto es lo más importante, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Poder enseñar la palabra fiel, no diluida, sino como ha sido enseñada, como está escrita, que nosotros podamos enseñar la palabra
de verdad, no salirnos ni buscar una enseñanza por conveniencia para nosotros, o acomodar la Biblia, acomodar la Biblia como uno quiere, sino enseñarla tal cual está. Si la palabra dice esto, no lo podés practicar en contra. Estar alineados con la palabra de Dios. Amén. Es como tiene que ser. Amén. Y esos son todos los, digamos, algunos de los requisitos, ¿no? Para ser un pastor, ¿no? Para el pastorado. Y acá habla también, en 1 Corintios 4:2, acá lo tengo yo, dice, ahora bien se requiere de los administradores, de los pastores, o los obispos, que cada uno sea hallado fiel. Mire, hermano, yo le voy a leer algo de la fidelidad. ¿Qué importancia? La fidelidad está muy asociada a la lealtad, siempre. Igualmente hay mucha gente que es fiel, que es servicial, que se congrega, que cumple, pero en algún momento deja de ser fiel y se convierte en desleal. Entonces, requisitos para un buen pastor, dice, además de la fidelidad, obediencia, disciplina, perseverancia, temor a Dios, servicio, humildad. Para ser maestro, para ser un pastor, primero hay que ser un buen discípulo. Habernos dejado enseñar, ser un buen discípulo para poder aspirar a ser un maestro, un líder o un pastor, si es que hay un llamado, ¿no? Y dice, algunas cosas que yo también fui anotando, ¿no? Que encontré también, dice, quien no honra a sus padres, no honra a Dios. Una de las cosas importantes también sobre la fidelidad, todo eso, que debemos honrar a nuestros padres. Tiene que ser una característica, ¿no? También de un siervo de Dios. No honra a Dios. Quien no obedece a las autoridades terrenales, tampoco podrá obedecer a Dios. El que no se sujeta a las leyes del hombre, ahora hay una ordenanza acá que bajamos a una fase menos y no podemos salir, bueno, tenemos que someternos. Sí, la a las otra leyes, también del hacer reuniones. Hay muchos aquí en la ciudad de Mar del Plata que siguen haciendo reuniones, sea de célula, sea de iglesia, sea de oración, cuando está prohibido. Hermano, esto es simple. Si usted no puede respetar las leyes establecidas por un gobierno que usted ve o que usted ha votado, ¿cómo puede respetar las leyes de alguien que no lo puede ver? Que son leyes espirituales. Y esas leyes espirituales mandan que tenemos que obedecer las leyes terrenales. Es diferente que a usted le diga que tienes que ir a asesinar a alguien, que tienes que aprobar el aborto, aprobar el consumo de droga. Nosotros podemos estar en contra y salir y poner nuestra posición. No es que nosotros vamos a cambiar algo saliendo a reventar cosas a la calle, a hacer cosas que no condicen con la vida cristiana. Nosotros no podemos estar de acuerdo con el aborto, claro que no estamos, y lo decimos públicamente. No estamos de acuerdo con la enseñanza del LGTB en las escuelas, con la diversidad de género, de que un niño puede llegar a ser niña. No estamos de acuerdo, pero no vamos a salir a romper cosas a la calle. Y vamos a estar en contra, sí, pero no quiere decir de que por ahí no lo pruebe, porque a veces los gobiernos están de acuerdo con todo eso. Pero nosotros tenemos que respetar la decisión. Si después la decisión es tomada por el gobierno, nosotros no vamos a salir a prender fuego los autos de la policía porque se aprobó el aborto en la ciudad. No estamos de acuerdo, pero todas esas cosas las combatimos en oración. Ahí es donde se gana la batalla. Y así también las reuniones. Si ha establecido de no hacer reuniones en los hogares, en las iglesias, en cualquier otro lugar, hay que respetar eso. Porque si no respetamos eso, entonces no estamos respetando las leyes que han sido permitidas por Dios y han sido establecidas por Dios. Eso tenemos que tener en claro. Un pastor que no se sujeta a las autoridades que gobiernan en esta tierra, tampoco puede ser bien visto por Dios. Sí, además dice que el que no se sujeta al gobierno no se puede sujetar a Dios. Dice, el que no es fiel a su pastor o a sus mentores o a su iglesia local, tampoco lo será a Dios.
Una persona que es rebelde y no se sujeta y no acepta nada del orden, imposible que se pueda sujetar a Dios también. Entonces, en la iglesia el pastor es el responsable, digamos, es el administrador, ¿no es cierto? Y es el responsable, es el que toma las decisiones finales, ¿no es cierto? Y el primero que tiene que y es sujetarse. el que tiene que tener todos estos requisitos, y es el primero. O sea, acá habla de una vida íntegra, de una vida, tiene que ser irreprensible, el varón de Dios que es pastor, tiene que ser irreprensible en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, con sus vecinos, con las autoridades, con los demás pastores que están arriba Tiene que de tener él. su vida en orden. Tiene que tener una vida en orden, Tiene que porque tener su no vida en puedo orden. pastorear en la iglesia y tener mi hogar mal, desordenado. Mis hijos fuera de sujeción, mis hijos en rebeldía, que hacen lo que quieren en nuestra casa, hijos adolescentes, hijos ya grandes que viven con nosotros. Tiene que haber un orden establecido, porque es el orden que Dios estableció. Acá habla mucho también lo que yo le decía de la fidelidad y lealtad. Dios quiere personas fieles y personas leales. Nosotros como cristianos, por más que no seamos pastores, tenemos que ser personas fieles y leales, inspirar confianza. Si usted es un cristiano, es un discípulo, aprenda a ser fiel en sus convicciones, fiel en su familia, fiel en la iglesia, con su pastor, con sus líderes. Sea leal, no traicione. Lo más importante, el desleal es el que traiciona. Claro, lo más importante es la lealtad. ¿Por qué? Sí. Porque la fidelidad la encontramos nosotros en Judas. Judas estuvo casi Hasta 3 lo años. último estuvo. Casi 3 años. ¿Fue fiel a Jesús? Claro que fue fiel. Sí. Él era el que manejaba, las finanzas. Él andaba con Jesús para todos lados. Pero no había lealtad en él. ¿Me entiende? Usted puede ser fiel y venir todos los días a la iglesia. Todos los días a la iglesia. Pero desleal, en un momento puede ser leal. Pero la deslealtad ya estaba dentro. No es que la deslealtad empieza en ese momento. No. Ya hay una preparación, ya hay una maquinación. Las concupiscencias. Usted puede ser fiel y estar, pero al último es desleal, como pasó con Judas, ¿no es cierto? Y fue un buen discípulo, y se puede decir que tuvo un buen pastor. Claro, tuvo el mejor de los pastores, lo tuvo a Jesucristo. Él fue el mejor maestro, el mejor pastor de Judas. Sin embargo, la deslealtad va por dentro, porque ya la persona ya dentro de sí está ese espíritu de ser desleal. Entonces uno tiene que tener cuidado cómo se maneja la vida. ¿Por qué? Porque la deslealtad tiene un precio muy alto por pagar. Dios no soporta la deslealtad, y Dios hace mucho daño. No puede avalar a una persona desleal. Entonces uno tiene que tener cuidado. O sea, no cualquiera puede ser pastor, no cualquiera puede ser un líder y levantarse por sí solo. No. Hay requisitos y hay un tiempo de preparación. O sea, no cualquiera, porque ya conoce la Biblia, se puede largar a pastorear. ¿Por qué? Porque no está pastoreando números ni animales, está pastoreando almas. Y Dios es muy celoso de las almas, muy, muy celoso. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos comprometemos a trabajar para Dios. Y aparte, el llamamiento es un apartamiento de parte de Dios. Dios te aparta para ser pastor. Vos no te elegís ser pastor. No, un instituto bíblico no te hace pastor. No. Un instituto bíblico te da la sabiduría y la preparación. Pero el ser pastor es un llamamiento de Dios. Y vos no podés comenzar de la peor manera. Siempre tenés que empezar de la mejor manera. Cuando Dios te llama, y empezar a trabajar cuando Él te ha llamado. No, uno no se puede poner la mano y decir, a partir de ahora me hago pastor y me dedico a traer gente. No, porque está la diferencia, como hablaba en Ezequiel, que Dios va a juzgar entre la oveja gorda, la oveja flaca, y Dios va a juzgar entre el carnero y ¿quién? Y el macho cabrío. ¿Por qué? Porque el macho cabrío no es del redil. El macho cabrío es el que topa, y el carnero también es el que topa, es el que avasalla. Y el macho cabrío no es parte del redil, porque el Señor cuando venga dice que va a separar ¿el qué? Las ovejas de los cabritos. Las ovejas van a entrar al redil.
los cabritos van a quedar afuera. Amén, amén. Estas son las características, digamos, algunas de las características, porque hay muchísimas más, de un buen pastor humano, ¿no es cierto? Digamos, tiene que ser irreprensible, un modelo de santidad, de integridad, un buen testimonio, tanto en su casa, su familia, como en la iglesia y en su sociedad, donde se mueve, fiel, leal, en todo sentido, con una buena reputación. Ahora vamos a leer en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Amén. Después vamos a dar el testimonio, Johnny. Ahí estábamos leyendo el testimonio. 2 Timoteo 3, 16 y 17. 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado y diligente, con la Biblia, con la palabra de Dios. El pastor, el buen pastor, el buen administrador que Dios pone para pastorear, tiene que ser una persona irreprensible, fiel, leal, de buen testimonio, de buena reputación, que tenga una vida santa, una vida agradable a Dios, con buen testimonio ante todos, su familia y sus contemporáneos y las ovejas y las almas, y además tiene que ser preparado y diligente, estar parado sobre la roca, tener bien fundamentados sus dichos por la palabra de Dios. Yo no puedo enseñar a la gente por ejemplos míos personales. Yo puedo dar un ejemplo, decir, bueno, a mí me pasó tal cosa, pero siempre basado en la palabra. Cuando a veces leemos la historia de los personajes de la Biblia, usamos, qué sé yo, David, Goliat, usamos, qué sé yo, Jonás con la ballena, pero nosotros no tenemos que contar como si fuera una linda historia, nosotros tenemos que estar cimentados en la palabra. ¿Qué es lo que vivió esta gente que nosotros lo podemos aplicar a nosotros? Siempre bien cimentado en la palabra, en la sana doctrina, en la escritura. Nada de textos sacados de contexto. Yo no puedo sacar textos y acomodarlos a mi conveniencia. Vamos a suponer ejemplo, yo siempre pongo ejemplo. Necesito que la gente dé dinero para comprar las cortinas del templo. Bueno, voy a usar un texto que habla del dar o un texto que habla de la ofrenda de la viuda. No, yo no puedo decir, necesito pedir dinero y voy a usar este texto bíblico, la apoyatura bíblica, para pedir dinero. No, eso es negativo, hermano. No lo hagamos eso. Como pastores, como siervos, nosotros tenemos que tener cuidado, ser personas temerosas de Dios. Si uno tiene temor de Dios, uno tiene que tratar de hacer lo correcto, no usar la Biblia a nuestro forma, no acomodar los textos bíblicos. Voy a hacer un culto, qué sé yo, de prosperidad y voy a buscar todos los textos que hablan de la prosperidad. O le voy a dar un mensaje positivo. La gente decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero si lees los textos antes, ¿quién era el que lo estaba diciendo? Que también decía, sé vivir en la escasez, pero también en la abundancia, decía Pablo. Entonces al último dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que todo lo que vos se te antoja lo vas a tener, sino de que tenés que aprender, tenés que entrar a la escuela del quebrantamiento, tenés que ser tratado en el desierto, como hizo ¿cómo se llama? Jacob. Amén. Así que bueno, hasta ahí vamos a dejar ahí, hermano, porque hay muchas cosas más, pero se nos fue el tiempo y yo creo que ahí tenemos una idea más o menos, las características del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, qué tipo de ovejitas hay dentro del redil, del corral, que somos todos nosotros, todos somos ovejas del prado del Señor, y también qué características tiene que tener el administrador, el anciano o el pastor de la iglesia. Usted, este video, compártalo, guárdelo, porque le puede servir también para traer alguna enseñanza en su célula, en su iglesia. Así que vamos a orar ahora por la palabra. Amén. Vamos a orar, hermano. Gloria a Dios.
Amén. Nos alegramos por Claudia. Ahora vamos a orar para darle gracias a Dios y por la tía de Johnny también. Señor, te damos gracias por tu palabra. Se nos ha ido el tiempo, Señor. Es tan hermoso poder hablar de tus cosas que estaríamos horas, Señor, hablando de tu palabra, Señor. Pero en el nombre de Jesús, Señor, yo suelto tu palabra. Te doy gracias por ella. Gracias, Señor, que pueda ser de bendición para mis hermanos, los que tienen un llamado, los que son pastores, los que han recibido un llamamiento para pastorear o para tener un ministerio, ser evangelistas o ser líderes, Señor. Que esta palabra, este estudio les pueda servir, Señor, porque más allá si somos pastores, Señor, o no, esto nos tiene que caracterizar a todos los hijos de Dios, ser irreprensibles, ser fieles, ser leales, Señor, estar basados siempre en la palabra. Señor, son cosas que nos tienen que caracterizar a todos los hijos de Dios, especialmente a los pastores, pero sí también a toda la iglesia, Padre. Por eso, en el nombre de Jesús, yo suelto esta palabra sobre todos mis hermanos que están escuchando, sobre los que van a escuchar el día de mañana, para que esta palabra, Señor, que es viva, Señor, que es eficaz, que es cortante como espada de dos filos, pueda ser enviada, Señor, y pueda hacer la obra, Señor, en los corazones de mis hermanos. Señor, yo bendigo la iglesia de Jesucristo, bendigo, Señor, el redil, bendigo las ovejitas, Señor, Señor, para que podamos habernos sido identificados, Señor, con estas características, Señor, de cómo son las diferentes ovejitas. También de saber, Señor, que tú eres el buen pastor, Señor, que tú eres la puerta, que tú das la vida por las ovejas, que tú le das vida eterna, que nadie nos podrá arrebatar de tu mano, sino solamente nosotros podemos soltarnos de la mano de Dios, Señor, porque aleluya, no estamos obligados a ir de la mano de Dios, pero Señor, que podamos entender estos principios eternos, Señor, y también de que podamos ver cómo tiene que ser un pastor, Señor, un administrador en la iglesia, Señor. Él también tiene requisitos, Señor, ellos tienen requisitos para cumplir, Señor, ante la iglesia. Padre, yo bendigo la palabra, Señor, y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Seguimos orando ahora por las peticiones. Señor. Vamos a pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por la vida de Gabriel Campos, Señor, el hijo de los pastores Campos, Señor. No se tiene litiasis en el hígado, Señor. En la vesícula, Padre, necesita tu mano de poder, Señor, para que él pueda, Señor, salir bien, Padre. Si él tiene que ser operado, que sea dirigido por ti, Señor, si tiene que ser intervenido, que sea a través de tu Espíritu Santo, Señor. Rogamos por un milagro en su vida, Señor, así como lo has hecho en mi vida, Señor, cuando también, Señor, tenía litiasis en los riñones y tú las has hecho desaparecer, Padre. Señor, por eso te rogamos, Dios mío, para que tú pongas tu mano de sanidad sobre la vida de Gabriel ahora, Padre, y tú puedas disolver toda piedra, Señor, si es tu voluntad, Padre. Lo dejamos en tus manos, Señor. Te rogamos, Dios mío, por la vida de nuestros compañeros, Señor, mi compañero de trabajo, por Charlie, Señor, y por Leo, Señor, que están esperando el resultado, Señor, del hisopado, para saber si tienen, Señor, el COVID-19. Te rogamos, Señor, de que tú pongas tu mano, Señor, y que si es tu voluntad, que ellos no tengan nada, Padre, que sea solamente una gripe, Dios mío. Y así, Padre, no tenemos que estar todos, Señor, esperando, Dios mío, para ver realmente qué es lo que sucede. Yo te ruego tu mano de poder sobre su vida, de sanidad, ahora, Dios mío. También te rogamos, Dios mío, para que tú completes la obra en la tía de Johnny, Dios mío, que ya ha recibido plasma y no sangra, Dios mío. Sabemos de que tú estás haciendo la obra en su vida y te rogamos para que tú la puedas completar ahora, Dios mío, que complete Señor, la obra de sanidad en su vida. También te rogamos por la vida del pastor Juan, Dios mío, que se puede recuperar de este estado gripal, Dios mío, que tú puedas poner tu mano de sanidad sobre su vida, Padre, y que él pueda salir airoso de todo esto. También te rogamos, Dios mío, por la vida de Claudio, Dios mío, el hijo de Lidia, Señor, que está, Señor, y que él va a ser, Padre, va a entrar en un estudio, Dios mío, que le van a hacer los médicos para saber cómo está todo, Señor. Yo te ruego, Señor, que aún tú sorprendas a los médicos, Señor, y hagas un milagro completo, Padre, en la vida de Claudio, ahora, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, pon tu mano, Señor, de poder sobre la vida de Claudio y le traigas aún fortaleza a su vida y a la vida, Señor, de su familia, Señor, de su madre, de su esposa, de sus hijos, Padre,
que tú puedas hacer la Toda la obra familia, completa. Te Señor. rogamos Gracias, por Señor. todos aquellos, Señor, Sí, que Señor. están mirando, Señor, este video, Sí, que la van a Señor. mirar, de que tú puedas obrar en sanidad. Aquellos que Gracias, están Jesús. afectados, Señor, por este virus, de que tú hagas un milagro, Milagro, y sana, puedan, Señor, Señor, sana esos recuperarse cuerpos, Padre. Saca prontamente, todo que no virus, queden Señor, en el secuelas nombre de Jesús. en sus cuerpos, Señor. Gracias, En el Señor. nombre de Jesús Nazaret, Gracias, bendecimos Señor. a Gloria todos a Dios. aquellos que están mirando ahora, que tú puedas intervenir, Señor. Señor, si necesitan un milagro, Gracias. tú puedas hacer un milagro poderoso en su vida. Señor, aquellas Sí, personas que están pasando por un problema, Señor, y una etapa de depresión, Dios mío, donde ven, Señor, de que las cosas no se dan y que Gracias, necesitan ser levantados en Sí, este Señor. tiempo. Padre, reprendemos toda depresión, toda enfermedad en el sana, alma, en el Padre, en el espíritu, nombre de ahora Jesús. sean sanados Fuera en el ahora, nombre en de el nombre Jesús, de Jesús. y reciban vida Levántalos, a Padre. través de Jesucristo. Renuévalos, Padre, Señor. Tu bendecimos mano de poder, a Señor. todos y cada uno de los Gracias, hermanos Señor. en el Gracias, precioso Señor. nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga Bueno, grandemente. hermanos, Dios los Aleluya. bendiga. Gracias por estar, gracias por acompañarnos y apoyarnos siempre. Gracias por conectarse desde Estados Unidos, de muchos lugares. Los bendecimos. Iglesia Jesucristo, te bendecimos. Desde aquí de Mar del Plata, Argentina. Este ministerio, Agua de Vida a las Naciones, te bendice, de toda la congregación nuestra. Amén. Hacia todas las naciones. Así que los esperamos el día jueves a las 7 de la tarde, a las 19 horas aquí, para compartir el maná nuevamente. Amén. Amén. Y quédense con el programa de radio que está Amén, allá la amén. hermana Claudia Azaro, con el programa Nuevo Amanecer, que está a través de la página de internet. Acompañen a la hermana Claudia también, que va a tener un lindo y hermoso programa. Así que Dios los bendiga. Nos Amén. estamos viendo, los amamos en Cristo. Amén. Dios los Amén. bendiga, hermano. Muchas bendiciones. Amén.